capacitación o curso en placas Mine, curso para aquel que lo está haciendo completo, el curso de TV completo, y capacitación en placas Mine para aquel que solamente está haciendo el curso de placas Mine. Estamos abordando ya la etapa de señales en el TV, vimos señales LVDS, y ahora vamos a ver lo que es la comunicación. Vamos a ver lo que es la comunicación por el bus I2C. Les cuento que dominar este tipo de comunicación, más que nada saber medir y saber interpretar que en la gran mayoría de los dispositivos electrónicos de la actualidad, por no decir en todos, los integrados, los circuitos integrados, necesitan comunicarse entre sí, porque tenemos una gran cantidad de circuitos integrados en una placa, y si no estuvieran comunicados entre sí, tendríamos circuitos que realizarían funciones, cada uno independientemente, y sería muy difícil coordinar para que todo llegue a un fin, por ejemplo, mostrar una imagen en una pantalla, o por ejemplo, reaccionar al pedido de un usuario de subir el volumen, o por ejemplo, cambiar un canal, o por ejemplo pasar a mirar la parte de Smart de un TV. También sería prácticamente imposible o muy difícil de lograr. Con el avance de la tecnología se fueron cambiando los protocolos de comunicación, y en este caso vamos a estudiar el protocolo I2C, que lo tenemos nosotros presentes en nuestra placa Mine, y como les decía, está presente en la gran mayoría o en todos los dispositivos electrónicos. Vamos a pasar entonces ahora a explicar un poco una introducción. Esto ustedes lo tienen en un PDF, pero lo vamos a pasar a explicar y luego vamos a pasar a la mesa de trabajo a ver cómo se miden estas señales. Aquí vemos un circuito típico, la comunicación entre circuitos integrados, la memoria EPROM, un convertidor aquí de datos, un expansor de entrada y salida, ¿ven? Temperatura, el SD driver. Esto es un circuito típico de comunicación, solamente la comunicación, y la resistencia de pull-up, que simplemente son resistencias que le dan un nivel alto a la señal, ¿no? En la mayoría de los casos es 3,3, eso lo vamos a ver ahora en la mesa de trabajo, como lo tienen que reconocer con el multímetro. Y después los datos en sí, SSL y data, o sea, clock y data, que es lo que forma parte del bus de comunicación. ¿Ves? Van de a 2 siempre, y se transmiten de a paquetes. Lo van a ver ahora cuando hagamos la práctica, que son paquetes de comunicación. Les adelanto que estos paquetes de comunicación se pueden decodificar, vienen osciloscopios y analizadores lógicos de alta gama, digamos, de alta gama, que los decodifican. Pero nosotros como reparadores, el hecho de saber si está existiendo esta comunicación o no, es de mucha utilidad para sacar fallas adelante. Porque si no tenemos la alimentación de pull-up, nunca vamos a tener comunicación. Y si tenemos la alimentación de pull-up y tenemos un paquete que se transmite, y hay uno que es similar al clock y otro similar a la data, vamos a tener casi asegurado de que esa comunicación se está dando correctamente. Van a ver a qué me refiero con similar a data y similar a clock. Si estuviéramos en un salón de clase, lo haría pensar un poco y me responderían rápidamente cuál de los dos es. Pero ahora vamos a ver de qué se trata, de qué viene la cosa. Esto lo tiene usted en PDF, pero vale la pena refrescar. En un microprocesador hay señales muy importantes a medir para saber si va a funcionar. Estas señales se miden antes que nada, ya que si no están presentes el micro no tiene vida. Claro, ustedes cuando tienen un microprocesador de cualquier dispositivo, mínimamente tienen que tener la alimentación de este dispositivo. Muchas veces se da en muchos terminales, no solamente hay un solo terminal de BCC, sino que tiene por ahí, hablemos de un micro de una notebook o de un micro de un TV LED, que tienen 4 o 5 fuentes, pero alimentado, por ejemplo, de 3,3
y tiene en 4 o 5 sectores del micro, necesita esos 3,3 para ser alimentado correctamente. Entonces necesitamos tener primero la alimentación, después la señal de clock y después necesitamos tener el reset. Esas 3 señales son vitales para que un microprocesador funcione correctamente. ¿Con esto qué quiero decir? Si ustedes van con el multímetro, se posicionan sobre VCC, o sea, la señal de la tensión de alimentación, y no la tienen, no le echemos la culpa al microprocesador. Fijémonos por qué no viene esa tensión. Puede ser el propio micro que se la está consumiendo, o puede que la fuente que necesita darnos los 3,3 no esté funcionando. El clock debe estar sincronizado con las señales de entrada y salida para que la cantidad de datos sea una constante. Para nosotros los reparadores es muy importante medir esa señal en caso de no funcionamiento de una placa, ya que sin el clock el microprocesador no tiene actividad alguna. Vemos la imagen del cristal generador y el destino de la señal del micro, ¿no? Este es un generador de clock, lo que les hablaba recién. Esto nos estamos saliendo un poco del protocolo, pero está todo relacionado. Protocolo I2C, pero está todo relacionado. Ustedes la señal de clock la tienen que medir. Ahora voy a ver si hago una práctica también. Agrego el material que no estaba solamente la señal de datos, pero vamos a medir, es muy sencillo medir la señal de clock. Cuando ustedes energizan el TV ya tienen que tener la señal de clock. ¿Por qué? Porque es lo que le da vida al microprocesador y lo mantiene. Acá tienen de dónde sale esta señal X tal y X tal O, entrada y salida, y la vemos reflejada aquí en el mismo plano del circuito, que también tenemos X tal y X tal O acá, posicionado aquí, lo tenemos posicionado a X tal y en el terminal B27 y B28. Ahí tendremos que ir nosotros a medir la señal de clock. Sin la señal de clock, como les mencionaba, no vamos a tener la posibilidad de que funcione nuestro microprocesador, o sea, no vamos a tener nada en el TV. Podemos tener todos los reguladores que venimos midiendo, que también hay que medirlos, pero no vamos a tener el arranque del TV en sí. Circuito de reset. El microprocesador tiene 3 señales fundamentales, esto es lo que le venía diciendo hoy, le adelanté, pero acá está escrito, que debemos medir para saber si está en condiciones de trabajar. La fuente, el clock y el reset. ¿no? La fuente es la tensión de alimentación y está en el orden de los 3 volts de continua. O sea, lo pueden medir con un multímetro. El clock, la señal generalmente proveniente de un cristal y marca el tiempo de trabajo. Y el reset, cuando se produce un reset en el micro, ocurren 2 cosas. El contador vuelve a 0 y los registros vuelven al estado inicial. Por eso es muy importante que esté la señal de reset, que es simplemente un estado alto o bajo en el momento de arranque. Y lo vienen a medir directamente acá. O sea, posicionan el tester acá y le dan arranque al televisor. O sea, lo enchufan. Y se fijan si ocurre el evento, vamos a llamarlo evento, es un evento de reset, ¿no? Ustedes posicionan el multímetro acá, entre GND y acá, obviamente como se mide siempre, vamos a medir una continua del orden de los 3,3, entre GND y acá, posicionan el multímetro con el TV desenchufado. Cuando ustedes dan orden, ahí tiene que ocurrir un cambio, que es el reset, ¿no? Tiene que ocurrir un cambio de la orden, que es el reset. Y ahora vamos al bus I2C de comunicación. Hoy en día todos los dispositivos electrónicos tienen microprocesadores. Esto es un poco lo que les adelantaba hoy, pero ya le digo, está escrito en un PDF para que ustedes puedan trabajar dentro de sus circuitos y para lograr una comunicación entre ellos. Coordinando sus acciones y funciones, fue necesario crear el bus de comunicación I2C. O sea, para coordinarlos en sus acciones y funciones, como dice aquí, fue necesario crear un método de comunicación. Y en este caso es el bus de comunicación I2C. O sea que para pasarlo en castellano para nosotros, fácil de entender, es un sistema de comunicación entre circuitos integrados. Se creó para que los integrados conversen entre sí, vamos a decirlo en criollo, para que los integrados conversen entre sí. ¿Qué conversan los integrados entre sí? Y se pasan datos. Yo soy tal integrado, cumplo tal función. El otro integrado le va a decir, mira, yo me dedico al audio y estoy esperando que vos me mandés órdenes de audio. Entonces el microprocesador va recopilando toda esa información y queda preparado para cuando el usuario venga, que también se va a comunicar por el I2C, pero el usuario solamente tiene un control remoto o un panel de botonera,
presiona esos botones y esa comunicación I2C se van a empezar a comunicar entre los integrados. ¿Por qué? Porque ya se coordinaron al inicio. Y se están coordinando continuamente, porque la señal de clock está continuamente y la señal de data es la que va a aparecer esporádicamente cuando le den la orden de la función que tenga que cumplir. Comunicación entre circuitos integrados. El bus bidireccional que transmite datos, esto es un bus bidireccional que transmite datos, perdón. Estos datos van a intercomunicarse con un conjunto de circuitos integrados mediante el bus serie, haciendo referencia a su nombre. Es un conjunto de pistas para comunicar circuitos entre sí. Eso es a grandes rasgos, o sea, van de a dos las pistas siempre y es una comunicación de data y clock que va de manera juntos. El data y el clock es un bus de datos de dos bidireccional. Para medirlos, tener en cuenta que medir el voltaje de pull-up, lo que les decía hoy, que son estas resistencias de aquí, ahora vamos a ver en la mesa de trabajo cómo se miden. Medir data, se reconoce según varían las acciones a realizar. Y medir clock se reconoce por qué no varía y es una señal fija. ¿Entienden eso, lo que estoy señalándoles aquí? Esto es un tip, prácticamente un tip para cuando vayan a medir. Fíjense la señal de clock, que es constante, bueno, salvo aquí alguna interrupción, un power, un play, lo que sea, es constante en el paquete y la que varía es la señal de data, ¿ven? En cambio el clock es algo que va a un ritmo constante. Constante, 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 constante. Y la data la vamos a diferenciar porque varía. Ahora, si ustedes tienen dos señales iguales así, estaríamos ante un tema de que algo raro hay en la comunicación. Cuando ustedes vean ahora lo que yo voy a mostrar es exactamente igual a esto que está en la teoría. Estos son algunos datos que ustedes los tienen para leer. No vale la pena que yo lea sobre estos datos. Es más que nada la historia y un poco la parte eléctrica. En la parte eléctrica por ahí sí, lo que podemos hacer es comentar. Lo más importante son las tres mediciones que ustedes tienen que realizar. Cuatro en realidad. La resistencia de pull-up de clock, o sea, la señal de clock, SSL. La resistencia de pull-up del data, o sea, aquí tienen que medir los 3,3. De no tenerlos, a los 3,3 aquí abajo, significa que esta resistencia se puede haber abierto o desoldado en sus terminales, que eso ocurre muy seguido. Y a su vez ver el tren de pulsos que vimos en la imagen anterior, que ahora lo vamos a ver en la mesa de trabajo. Esa es otra cosa, de clock y de data. O sea, son cuatro mediciones, no es complicado. Cuando no funciona un equipo, como ustedes están viendo que esta señal se comunica con todos los circuitos integrados, es muy común que lo que esté pasando, muy normal, en muchas fallas, que le haya ocurrido algún problema a la señal de data y clock. Más que nada cuando los dispositivos tienen conectores USB, HDMI, que también se comunica por SSL y data. ¿Por qué? Porque el usuario es el que manipula esos conectores, no están adentro del TV. O sea, sí están adentro del TV, pero también tienen salida al exterior. Entonces el usuario muchas veces pone cosas en ese terminal, o los pone al revés, o lo pone o manipula, o los chicos ponen algo sobre esos terminales, y muchas veces ocurre que se ponen en corto las líneas de SDA y SSL y data. Entonces nosotros ahí lo primero que tenemos que hacer también, otra comprobación que hacemos, es con el multímetro, ver si no tenemos un corto. Primero, entre ellas dos no tiene que haber corto, tiene que haber una medición similar a la de un diodo cuando medimos diodo, y entre cada una de ellas a GND. Esa medición también la tenemos que hacer. Entre cada una de ellas a GND, o sea, la punta negra aquí y la punta roja en GND, y no tiene que dar cortocircuito. Y la punta roja, la punta negra aquí y la punta roja a GND, y no tiene que dar cortocircuito. O sea, comprobación de manera ómnica de cada una de las líneas y entre sí. Y también tengo que tener en buen estado las resistencias. No hay mucho más que comprobar. Si todo eso se está dando, si hay comunicación y ya el integrado no está respondiendo, bueno, nosotros sabremos para dónde ir a atacar el problema. Algún otro problema de salida o alimentación del propio integrado que no esté funcionando es lo que está ocurriendo. Pero ya, si tengo comunicación, no le echemos la culpa a, por ejemplo, el microprocesador que sí se está comunicando con ese integrado. Ahora vamos a ver un poco en la mesa de trabajo lo que les vengo comentando.
¿eh? Y vamos a arrancar por main placa. Vamos a arrancar haciendo trabajos en main placa.